social para las personas desplazadas internamente por la violencia. El objetivo de esta importante herramienta es dar a conocer a los actores claves de la sociedad civil y a las instituciones de gobierno los criterios prácticos y técnicos necesarios para garantizar una atención integral, diferenciada y con enfoque psicosocial en los procesos de asistencia y protección de las personas desplazadas internamente por la violencia, dirigidos a las mujeres y niñas, niños y adolescentes, personas LGTBI y demás personas indígenas y afrohondureñas. Me complace presentarles a los miembros de la mesa principal. La abogada Marcela Castañeda, viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, para quien les pido un cordial aplauso. Simón Trichot, coordinador general regional de Médicos del Mundo. Susana Cabrera, líder del equipo del programa de educación del Consejo Noruego para los Refugiados en Honduras. Les cedo el uso de la palabra a los miembros de la mesa para que nos den las palabras de bienvenida. Con ustedes, Susana Cabrera, del Consejo Noruego para los Refugiados. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar en esta mañana aquí. Para el Consejo Noruego es un placer poder colaborar con esta temática porque es prácticamente nuestro enfoque. Muchas gracias y bienvenidos. También le cedemos el uso de la palabra a Simón Trichot, que tiene para ustedes unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos. Yo soy Simón Trichot, soy en la coordinación regional de Médicos del Mundo Francia en Mesoamérica. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Me da mucho gusto poder estar como acompañando este día para la presentación pública de esta guía. Pues antes que nada agradecerles a todas las personas, organizaciones e instituciones que participaron en este proceso de construcción. Primero, las mismas personas, personas desplazadas forzadas, que participaron en este proceso, así como también las personas representantes de instancias y organizaciones como la Secretaría de Derechos Humanos, también la Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión Social a través de la DINAF, el Consejo Noruego para Refugiados, así como todas las organizaciones perteneciendo a la Comisión Interinstitucional de Protección de Personas Desplazadas Forzadas por Violencia. Si estamos aquí como Médicos del Mundo, no es casual. Como podrán saberlo, Médicos del Mundo es una asociación internacional sanitaria trabajando para la defensa y promoción del derecho universal a la salud. Y pues con esta labor como nos lleva a también trabajar para la defensa de los otros derechos fundamentales. Aquí en Honduras, pero también en la región mesoamericana. Aquí en Honduras, Médicos del Mundo tiene como una presencia desde los años 80. De hecho, como uno de los primeros proyectos que se hizo fue en el 81 en la zona fronteriza con El Salvador, con un proyecto de asistencia, de atención en salud a las personas desplazadas por el conflicto armado. Luego, a partir del 98, después del huracán Mitch, Médicos del Mundo tomó mayor fuerza en Honduras a través de diferentes proyectos en diferentes departamentos de Honduras, pues dependiendo de las necesidades en salud
y también de los contextos sociopolíticos. A partir del 2013-2014 pues vimos la necesidad de cambiar un poco la dinámica, la estructura, empezando como un proceso de regionalización. ¿Por qué? Porque pues vimos que en la región, en Honduras, pero también en los otros países, hay muchas cosas que nos unen. Una de estos temas sociales comunes es el tema del desplazamiento forzado, y pues a raíz de esta voluntad de ir como girando hacia un proceso de regionalización, ambas delegaciones, Médicos del Mundo Francia y Médicos del Mundo España, decidieron pues elaborar una estrategia regional que incluye dos ejes estratégicos de trabajo: uno sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia contra la mujer, y otro eje sobre personas, migración y desplazamiento forzado. Este segundo eje pues, se materializa en la región con un programa que busca mejorar el acceso a la salud y los mecanismos de protección de derechos de las personas afectadas por la migración y el desplazamiento forzado. Este programa pues, se implementa desde el 2016 aquí en Honduras, pero también en Guatemala, El Salvador y el sur de México, y básicamente pues, el trabajo que se realizó para la elaboración de esta guía se enmarca adentro de este programa regional sobre migración y desplazamiento forzado. La migración y el desplazamiento forzado en la región pues, son verdaderas crisis humanas generadas por modelos que pues, en lugar de prevenir la pobreza, en lugar de prevenir la violencia generalizada, la corrupción, el despojo, pues vienen a aumentar brechas de desigualdad, vienen como aumentar o mantener la impunidad, vienen también pues adoptar y aplicar políticas orientadas hacia el control, hacia la represión, como lo es la militarización de las comunidades y de las rutas migratorias. Pues frente a este contexto tenemos la responsabilidad y las instancias del Estado la obligación de respetar, de proteger y de garantizar los derechos de las personas migrantes y los derechos de las personas desplazadas internamente. Uno de los temas como fundamentales para Médicos del Mundo es el poder acompañar los procesos de la institucionalidad pública, como los procesos, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos y también de la Secretaría de Salud. Y básicamente lo que estamos también haciendo, y es fundamental también para nosotros, es de poder acompañar los esfuerzos de la sociedad civil y de ver de qué manera podemos articular, fomentar el diálogo y la construcción colectiva de soluciones. Para Médicos del Mundo también es fundamental poder apoyar las mismas poblaciones, los grupos y personas con mayor vulnerabilidad, y también ponerlo o promover que sean como sujetos de cambio, que se promueva como su participación en los procesos de elaboración, de revisión de políticas públicas. Y creo que pues, justamente en el proceso que nos llevó a elaborar de manera conjunta esta guía, estos enfoques de inclusión y de participación fueron realmente como enfoques que permitieron tener como un producto y un avance significativo. Es un paso importante, no solo para Honduras. Creemos que pues, sí, a través de esta metodología de construcción colectiva, a través de la participación directa de las mismas personas,
a través de la incorporación de los enfoques de derechos, de género, de interculturalidad, pues se ha logrado realmente un paso importante hacia la protección y la atención de personas desplazadas, forzadas internamente. Pues obviamente todavía hay un camino por hacer, está todavía como en discusión la propuesta de ley para la prevención, protección y atención de personas desplazadas. Ojalá esta ley, esta propuesta de ley pueda como validarse y luego implementarse con los medios requeridos para su buena como aplicación. Pero pues más allá de este camino que todavía está por hacer, creemos también que el día de hoy es un día donde hay que felicitarse, hay que ser como orgullosos del cumplido, de lo que hemos como logrado y pues también tener en cuenta que Honduras pues se inscribe en una región. El tema del desplazamiento forzado es un tema pues que también es una realidad en muchos otros países de la región y esperamos que pues este paso que se está dando aquí en Honduras pueda también como impulsar procesos similares para el reconocimiento oficial del desplazamiento forzado en los otros países de la región y también la realización de procesos similares para que se tengan leyes y un marco para poder prevenir, atender y proteger a estas personas. Pues sí, este paso que se dio es el resultado de un trabajo colectivo y pues de un trabajo desde un enfoque de solidaridad y pues frente a este contexto regional de crisis de derechos humanos, este tema de la solidaridad es un tema para nosotros y nosotras fundamental. Como bien lo dice nuestro lema, combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. Pues muchas gracias. Agradecemos al Coordinador General Regional de Médicos del Mundo y le cedemos el uso de la palabra a la viceministra Marcela Castañeda. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante espacio. Saludo de manera particular a mis compañeros de la mesa principal, al señor Simón Trichot, Coordinador General Regional de Médicos del Mundo, a quien le damos la bienvenida. Así también a la señora Susana Cabrera, el líder del equipo del programa de educación del Consejo Noruego para Refugiados en Honduras. De igual forma, pues queremos destacar la presencia en este espacio de representantes de instituciones, de organizaciones de sociedad civil que integran la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por Violencia, a los organismos internacionales, socios, cooperantes en este importante tema, así como demás colegas de instituciones de gobierno, academia, miembros de la prensa también aquí presentes. En primer lugar, pues quisiera agradecer a Médicos del Mundo, así también como al Consejo Noruego para Refugiados, por el apoyo que han brindado tanto a la Secretaría de Derechos Humanos, así también para la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por Violencia. Así como nos han apoyado en otros procesos, pues el día de hoy lo hacen precisamente mediante la entrega de este proceso, mediante el cual se ha construido una guía práctica para la aplicación de criterios de atención diferenciada con enfoque psicosocial para las personas desplazadas internamente por violencia en Honduras. De igual forma, pues hay otros socios de la Comisión Interinstitucional, como ser el ACNUR, el CICR, e instituciones de gobierno que han sido parte de este proceso, como ser el INAM, el CESAL, DINAF, entre otros, a quienes agradecemos precisamente por haber respondido a este llamado de un trabajo en conjunto
y por la articulación en este fortalecimiento para dar una respuesta integral y estatal en Honduras a este tema. Quisiera mencionar que a raíz de la experiencia que se ha tenido en asistencia humanitaria por parte de organizaciones de sociedad civil con quienes estamos generando también con la Secretaría de Derechos Humanos un trabajo muy cercano, así como la información que hemos tenido disponible sobre el tema de desplazamiento interno por violencia en Honduras y de otros instrumentos internacionales, hemos concluido que es una necesidad apremiante el diseñar e implementar mecanismos de asistencia que consideren los riesgos y las necesidades particulares de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Así también que se considere cuáles son, como les mencionaba anteriormente, las situaciones peculiares por las cuales pues estas personas requieren una particular atención. Fue así como surgió precisamente esta iniciativa de desarrollar un proceso que permitiera determinar criterios de atención, criterios que son tanto generales como particulares y que deben aplicarse a diversos grupos poblacionales con el fin de dar un enfoque diferenciado y también psicosocial pues, a este tema. Como experiencia del desplazamiento interno de personas víctimas, entendemos que el desplazamiento en sí implica una irrupción en sus proyectos de vida, un desarraigo de sus comunidades y la necesidad de redes de apoyo, ¿verdad?, que generen impactos tanto psicológicos como sociales. Así también se necesita un debido trato para su salud mental y para el bienestar de estas personas para que las mismas pues, no resulten afectadas a largo plazo. Es por esta razón que consideramos primordial emprender medidas para evitar las acciones que pudieran producir este daño, ¿verdad?, que implican la necesidad de incorporar precisamente este enfoque psicosocial a los mecanismos de asistencia y protección por las entidades que están en contacto directo con esta población, ¿verdad?, sean instituciones tanto públicas como sociedad civil. Hemos considerado necesario avanzar en la generación de herramientas que puedan ser utilizadas para brindar una atención digna y adecuada a la población que ha sido desplazada por algún hecho violento. Consideramos que además es de suma importancia para la Comisión Interinstitucional de Personas Desplazadas por Violencia, pues contribuye al fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de las instituciones y a su vez dota de la efectividad de la ardua tarea para desarrollar una respuesta acorde a las necesidades de asistencia y protección de las personas. No quisiera concluir con mi participación sin antes invitarles y animarles a todos, a todas, para que apliquen esta guía, pero sobre todo que puedan transmitir al personal de las diferentes instituciones que representan pues, precisamente quienes nos acompañan en este espacio, para que esta guía sea aplicada para brindar atención, orientación y seguimiento a las víctimas de violencia en el país. Ya que si bien la guía está dirigida en un principio a dar atención a niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, afrohondureños y también personas LGTBI desplazadas por violencia, no excluye la posibilidad que la misma pueda ser aplicada, por ejemplo, a personas migrantes, víctimas de trata, ¿verdad?, entre otros. Creemos que este es el comienzo, ¿verdad?, de un abordaje integral. Como lo mencionaba, hemos comenzado por ciertos grupos poblacionales, ¿verdad?, en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizados, pero no excluye pues que vayamos trabajando en estos otros perfiles. Esperamos que este esfuerzo conjunto de más de un año de trabajo se convierta en una herramienta de consulta permanente e institucionalizada, ¿verdad?, aplicada precisamente por todas y todos ustedes. Sabemos que el provecho de esta guía práctica pues dependerá de la importancia de que todas y todos le demos en el uso diario en nuestras instituciones, ¿verdad?
Agradecer nuevamente este esfuerzo conjunto, uno de tantos que ya se ha emprendido desde la Comisión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia. De verdad que estamos como Secretaría de Derechos Humanos sumamente complacidos por todo el trabajo constante, permanente y sobre todo con paso firme que se emprende desde este espacio, ¿verdad? Desde esta instancia. Al punto pues que podemos mencionar que en este momento consideramos que Honduras es uno de los países, ¿verdad?, que va más adelantado en todo este tipo de pues legislación y también de instrumentos especializados en este tema, ¿verdad? Invitarles a que continúen de esta manera activa, dinámica, ¿verdad?, participativa, inclusiva, como han ido trabajando hasta el momento, y reiterarles pues nuestro compromiso para pues apoyarles y pues nuestra disponibilidad también de seguir al lado de ustedes pues trabajando en este tema. Muchísimas gracias y que tengan pues una feliz jornada. Agradecemos las palabras de la viceministra y su introducción respecto al proceso de elaboración y la importancia de esta herramienta. Continuamos con la presentación de la metodología para el desarrollo de la guía por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que llamamos a la abogada Isis María Sauceda de la Secretaría de Derechos Humanos. Buenos días a todas y todos. Igual de parte de la Dirección de Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, reiterarles el agradecimiento por su participación en esta jornada. Yo les voy a contar un poquito acerca de cómo fue que se construyó esta herramienta y la razón por la cual llegamos a la conclusión de que necesitábamos contar con una guía, una serie de lineamientos muy prácticos que pudieran ser aplicados ya el día de mañana, si es posible, por las diferentes instituciones, porque lo que pretende todo ese instrumento no es generar cargas imposibles ni adicionar requerimientos logísticos o de personal que hoy por hoy no cuentan las instituciones tanto públicas como de organizaciones de sociedad civil que ya están en contacto permanente con población desplazada. Entonces tal vez si me ayudas con la presentación, por favor. Un poquito la idea fue para la comisión en el año 2018, el año pasado, fue definir como prioridad elaborar y desarrollar un instrumento de este tipo. Entonces acá digamos que se comienza a conformar un equipo técnico de trabajo que estaba integrado por la Secretaría de Derechos Humanos, que estaba a cargo de coordinar todo el proceso, por Médicos del Mundo y el Consejo Noruego para Refugiados, por el Instituto Nacional de la Mujer, por la Secretaría de Salud y por la DINAF. Digamos que en conjunto armamos como un comité petit o un comité chiquito que fuera el encargado del desarrollo y coordinación de todo el proceso de desarrollo de la guía práctica. Así que comenzamos primero con esta conformación de este equipo de trabajo, luego comenzamos con una jornada chiquitita, digamos, en la que tratamos de definir una base conceptual común sobre lo que sería atención diferenciada y sobre lo que sería enfoque psicosocial, digamos, para que todos partiéramos bajo una misma noción y un mismo concepto. A partir de definir estos conceptos claves, comenzamos en otras jornadas de trabajo a diseñar todo lo que sería la metodología, es decir, cómo íbamos a desarrollar esta herramienta, qué procesos teníamos que seguir. Y aquí fue donde surgió una de las necesidades principales, que fue no tratar de imaginarnos qué es lo que necesitan las personas o cuál es la mejor forma de atenderlas, sino por el contrario, hacer una consulta directa con la población acerca de cuáles son sus necesidades, qué criterios ellos y ellas consideran que son necesarios para asegurar una atención digna y para asegurar una atención adecuada. Entonces aquí comenzamos con este primer gran reto, que fue desarrollar un proceso metodológico y un proceso de consulta con población víctima de desplazamiento interno. Ese como primer paso, les voy a contar un poquito después.
Y el segundo fue también consultar con las organizaciones de sociedad civil, que son finalmente quienes han acumulado la experiencia en asistencia y en atención a la población desplazada, sobre cuáles serían estos criterios y estas necesidades en los diferentes componentes de la asistencia humanitaria, sea en el evento del desplazamiento, sea en alojamiento, sea en la reubicación, sea en la alimentación, es decir, cuáles ellos consideran que en cada uno de estos componentes deberíamos de mejorar o definir ciertos criterios de atención. Luego, de este como diseño metodológico, hicimos también paralelo, que es como dicen en mi tierra, el de cajón, ¿no? La revisión bibliográfica de los instrumentos internacionales que pudieran orientarnos mejor tanto en contexto de la situación de desplazamiento interno como también en atención diferenciada y psicosocial. Ayúdame, por favor. Luego de esto iniciamos una quinta etapa, que fue el diseño de los instrumentos. El diseño de los instrumentos de consulta, según ya lo escucharon de los miembros de la mesa principal, se dirigió a 4 poblaciones en lo específico: a niños, niñas, adolescentes, a mujeres, a poblaciones LGTBI y a pueblos indígenas. ¿Por qué solamente estas 4 poblaciones? Yo sé que acá y todos sabemos que existen múltiples poblaciones vulnerables en el país. Personas con discapacidad, personas migrantes, personas que en algún momento fueron privadas de libertad, por ejemplo, y que también tienen ciertas dificultades para integrarse de nuevo a la sociedad y que pueden ser desplazadas, etc. Tenemos todos los perfiles vulnerables en el país. Pero la razón por la cual solamente abarcamos estas 4 poblaciones fue porque fueron a las poblaciones a las que tuvimos acceso. Como todos ustedes saben, es muy difícil lograr identificar a población desplazada internamente y que además esta quiera participar y contribuir en el desarrollo de una herramienta de ese tipo y tener un diálogo también con nosotros finalmente, pues con una serie de instituciones tanto públicas como de sociedad civil. Así que acá pues nos hallamos un poquito con el Consejo Noruego, que a través de los beneficiarios que ellos han atendido, pues identificamos que teníamos acceso a esos 4 perfiles vulnerables. Entonces, esa es la razón por la cual no hay en la guía otros perfiles vulnerables contemplados y solamente estos 4. Entonces, se diseñaron los instrumentos de consulta por cada uno de estos grupos poblacionales. Teníamos ejercicios tanto individuales como ejercicios colectivos, una serie de indicadores, es decir, qué es lo que queremos obtener como información, y a partir de esos indicadores una serie de preguntas de cómo vamos a obtener esta información. Entonces sí fue un reto bastante gigantesco para todas y todos los que estuvimos involucrados en ese ejercicio. Las consultas con la población se desarrollaron en 2 ciudades diferentes, una en El Progreso, porque varias de la población estaba como ubicada en esa zona y era más accesible, y otra en Tegucigalpa. En total se consultaron a 44 adultos y a 26 niños y niñas, para un total de 70 personas consultadas. Por cada grupo de consulta hubo un técnico que estaba facilitando, hubo una persona que estaba relatando toda la situación, estaba tomando nota, y hubo un psicólogo o psicóloga encargado de prestar auxilio psicológico de emergencia en caso de que hubiera alguna crisis durante el proceso de consulta. Luego la consulta con organizaciones de sociedad civil, consultamos a 12 organizaciones de sociedad civil en una jornada y un día completo, igualmente sobre la base de su experiencia en atención y en asistencia humanitaria. Obviamente son organizaciones que tienen que ver con estos 4 perfiles de los que les estamos mencionando. Y por último, que parece más sencillo pero es el más complicado de todos, es la sistematización de todo eso, la sistematización de todo lo que fue la consulta y luego hacer un cruce, digamos, con la información bibliográfica que teníamos, que habíamos seleccionado, para tratar de hacer y estructurar el documento que ustedes hoy tienen en la mano. Entonces, la guía se divide inicia con una serie de principios que van a aplicar para todos los procesos de atención y de asistencia, una serie de criterios generales, es decir, que aplican a las 4 poblaciones vulnerables, y luego una serie de criterios específicos por población, por las 4 poblaciones, digamos, priorizadas para esta primera guía. Ojalá podamos avanzar a una guía ya completa con los 10, 11, 20 perfiles vulnerables que tenemos en el país. Siguiente.
Esos son los 6 principios que contempla la guía, muchos de los cuales ustedes ya los conocen de hecho, que parecen bien obvios, como por qué reiterarlos, pero al final en la práctica y en la materia no es ni tan obvio ni tan claro que hay que aplicarlos. Entonces, y eso nos dimos cuenta por las cosas que nos iban contando las personas en la consulta y que también nos contaron las organizaciones de sociedad civil. Entonces consideramos importante reiterarlos y resaltarlos nuevamente en la guía práctica como insoslayable, pues que se tienen que estar aplicando y tenemos que tenerlos presentes y estudiándolos siempre. El primero pues es el principio de consentimiento. Cualquier medida de asistencia, cualquier medida de protección que se le esté ofreciendo o que se le quiera brindar a un caso particular, sea individual, sea unidad familiar, tiene que ser aceptado libre y voluntariamente por las personas. No podemos imponer decisiones de asistencia, no podemos imponer a las personas dónde se tienen que reubicar, por ejemplo, porque nosotros consideramos que es mejor opción, siempre respetar la autonomía de las personas. El segundo principio es la confidencialidad, que también parece muy obvio, pero al final ni tanto. Pues es la reserva de la información, ¿no? Salvo únicamente para las personas beneficiarias y sus representantes, o en aquellos casos en donde previo consentimiento de las personas se tenga que coordinar la asistencia con una tercera institución, ¿no? Porque claro está que ninguna institución va a poder dar, por ejemplo, educación, o va a poder brindar, por ejemplo, atención, salud, primaria en salud, ¿no? Siempre van a haber instituciones que van a poder rectorar eso, entonces siempre con el consentimiento de las personas, pues va a haber que hacer en algunos momentos ese traspaso de información, pero siempre que sea pues, en beneficio de las familias y de las personas. No revictimización es pues, evitar en la medida más extrema y siempre que sea posible, con todas las herramientas que tengamos, que la persona tenga que sufrir una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta experiencia victimal. Y lo hacemos todo el tiempo, y acá pecamos todas y todos. Entonces, la importancia en las medidas internas, en los protocolos internos que tengan las instituciones para hacer remisiones, por ejemplo, de casos y de personas desplazadas o de otro caso de personas víctimas de la violencia, necesita tener esta salvaguarda de evitar que la persona vaya a pasar por una segunda experiencia victimal. Acción sin daño, pues también está encaminada a evitar la revictimización, pero también a evitar que en todo el proceso de atención se vayan generando otros daños. Igualdad y no discriminación, pues de igual manera las personas desplazadas, víctimas de la violencia en general, siguen siendo ciudadanas y ciudadanos de este país. No tienen ninguna otra condición jurídica ni son alienígenas de ningún tipo. Si es un niño, si es una niña, va a ser siempre primero una niña y un niño, aunque se encuentre en una situación de desplazamiento. Y la buena fe, ¿no? Yo creo que acá tanto las organizaciones de sociedad civil como la Secretaría de Derechos Humanos nos basamos mucho en la presunción de buena fe, ¿no? Es decir, creemos en el relato de las víctimas, mientras no haya prueba en contrario, creemos en el relato de las víctimas, ¿no? Y que la asistencia obviamente pues la damos de buena fe también en ese sentido. Como les comentaba, la guía está estructurada en dos componentes principales, los criterios generales y los criterios específicos. Cada uno de estos criterios se basa en 13 componentes de la asistencia humanitaria. Entonces, acá yo les voy a comentar un poquito de los 13 componentes en la parte general y luego mi colega Darlan, de Médicos del Mundo, les va a hablar sobre los criterios específicos, ejemplos, porque obviamente pues no vamos a dar en la presentación toda la guía, pero sí unos ciertos ejemplos de los que aparecen en el documento. La primera, atención y acceso a servicios, se refiere más a la forma en cómo las personas están dando ese primer acercamiento con las instituciones, sean públicas o privadas, en cómo se accede inicialmente a un servicio de asistencia y de protección. Acá, por ejemplo, en la guía van a encontrar como criterios generales, es decir, que aplica a todos los casos. Uno, que en principio, si sabemos que somos una institución que va a atender a personas, que va a atender a público, es decir, que va a atender a personas, bueno, inclusive en general para empleados y demás, debería de ser accesible físicamente en caso de que tengamos contacto no con personas con discapacidad o existan personas con discapacidad. Dos, que tenemos que tener previamente identificado, por ejemplo,
sí los espacios en donde vamos a realizar entrevistas con personas víctimas de la violencia, que sean adecuados y que sean idóneos para realizar este tipo de procesos. Uno de los consejos, se podría decir, muy prácticos que da la herramienta es que se eliminen las barreras físicas entre la víctima y entre la persona o el funcionario que está haciendo la entrevista. Es decir, un escritorio, por ejemplo, que se trate de generar un vínculo de confianza entre la persona y entre el funcionario que le está atendiendo. Digamos que eso, solamente eso ya está promoviendo un espacio de tranquilidad, un poquito más tranquilo que el estar detrás de un escritorio y detrás de una computadora escuchando un relato victimal. Entonces, ese tipo como de criterios tenerlos en cuenta. Otro, por ejemplo, que menciona en criterios generales es tratar de quitarnos las etiquetas profesionales para dirigirnos a las personas. Abogado, abogada, licenciada, todo con el fin de ir generando este vínculo de confianza con las personas. Esos son algunos de los criterios, por ejemplo, para tener en cuenta a la hora de prestar esa primera asistencia a las personas. Luego, las medidas de seguridad y confidencialidad. Uno, por ejemplo, de los criterios que aparecen en la guía es evitar respetar siempre la imagen de la persona afectada. Eso implica no tomar fotografías a la persona, mucho menos sin su consentimiento. Eso implica no permitir que medios de comunicación o terceros, digamos, entren y tomen fotografías porque le pasó algo. Y yo creo que acá todos hemos visto más de alguna noticia en HCH, en Canal 6, en donde aparece una víctima dando su número de teléfono, dando su cara, diciendo que le acaba de pasar esto. Y luego ahí estamos entre las organizaciones y todos llamándonos como si vieron este caso, tratemos de comunicarnos y decirle a la persona que no le conteste a nadie más, porque puede ser fácilmente identificada por sus persecutores. Aparecen varias igual. Libertad de conciencia, religión y creencia. Pues la religión como un sistema de creencias personal tiene que respetarse siempre, ¿no? Que las personas puedan expresar la religión en la cual creen. Es un criterio, digamos, que aplica para todas las poblaciones en específico. Alojamiento temporal. Acá, y bueno, todo esto de hecho parte del proceso de consulta, ¿no? Y de la revisión bibliográfica. El alojamiento temporal acá, siempre que sea posible, considerar zonas que sean, donde se estén reubicando temporalmente las personas, zonas que sean seguras, que estén ubicadas en lugares donde no hayan estos altos o elevados índices de criminalidad. Igual que el acceso a estas zonas de reubicación sea únicamente, digamos, conocido, manejado entre la institución que está haciendo o prestando esta asistencia y este servicio, el beneficiario, pero tratar de no involucrar a terceros durante ese proceso. En la parte de alimentación y vestimenta, acá pues un criterio general es si se van a hacer entrega preparada de alimentos, por ejemplo, que esos sean culturalmente adecuados, que sean las cosas que normalmente comemos las hondureñas y los hondureños. En la vestimenta, por ejemplo, no hacer expresiones despectivas sobre la vestimenta que llevan las personas, respetando siempre su cultura, su edad, su identidad, su expresión de género. En la parte de salud física e higiene, uno de los primeros criterios siempre va a ser identificar las necesidades en salud como una de las primeras medidas de asistencia. Sean síntomas visibles, sean síntomas o no, tratar de indagar de manera muy respetuosa y no invasiva con las personas sobre qué afectaciones en salud pueden estar experimentando para tratar de hacer las transmisiones, porque claro está que pues, no somos sustitutos, ninguna organización ni institución es sustituto de las competencias de otra, ¿no? Entonces, acá siempre ser respetuosos, pero hacer eso como primera medida. Mantener también siempre, por ejemplo, en las instituciones un kit básico de medicamentos o de higiene dentro de nuestras instituciones para en caso de emergencia pues tener con qué contar y no salir corriendo a la pulpería más cercana por estos. En la parte de salud mental, igual, uno de los criterios principales siempre va a ser identificar necesidades en salud mental, por ejemplo, hacer preguntas como ¿ha sufrido de insomnio?
ha experimentado ansiedad, ha experimentado tristeza, llora constantemente, como para tratar de identificar unos primeros indicios de necesidades de un tratamiento ya más a mediano o largo plazo. En la parte de documentos de identificación, uno de los criterios generales, pues obviamente aquí hay instituciones definidas que son las que tienen la obligación de emitir este tipo de documentación, como la tarjeta de identidad, las partidas de nacimiento, los pasaportes y demás. Aquí es más que todo siempre resaltar que parte de la asistencia es tratar de facilitar y apoyar a las familias en ese proceso para la recuperación de sus documentos de identificación personal. En la parte de educación, igualmente, hay una institución responsable encargada de brindar educación a la población en general. Entonces, uno de los criterios generales es identificar si hay niños, niñas, adolescentes o jóvenes que han tenido que suspender sus estudios a causa del evento del desplazamiento o se encuentran desescolarizados, para tratar de facilitar lo más pronto posible el acceso a la educación, respetando siempre la situación emocional de los niños, y los niveles de seguridad. Es decir, si la familia considera que no es seguro en lo absoluto para ellos que el niño se reintegre inmediatamente a un centro educativo, pues siempre se va a tener que respetar la decisión de la familia, pero nuestro deber es tratar de facilitarles ese acceso. La parte de reubicación y de hecho medios de vida, la gente la asociaba mucho con seguridad. Para ellos seguridad, si uno le preguntaba, ¿pero usted cómo considera que se sentiría seguro? O sea, ¿cómo visualiza la gente la seguridad como tal? Para ellos era muy sencillo decir, contar con un trabajo y vivir en un lugar seguro. Es decir, la gente no ubicaba inmediatamente lo que tal vez otras personas que no hubieran pasado por este hecho hubieran identificado, no vivir cerca de una posta policial, por ejemplo, o contar con una escolta, o contar, qué sé yo, como esas otras medidas que tal vez de entrada se nos ocurren. No, la gente y tanto los niños también, que fue muy interesante, decían eso, no, o sea, estar en un lugar, vivir en una casa con mis papás, con mis hermanas otra vez, seguro, y que mis papás puedan trabajar y yo regresar a la escuela. O sea, su concepto de seguridad era ese. Información y orientación legal, acceso a la justicia, pues muy enfocado en las alianzas estratégicas que se puedan desarrollar con despachos jurídicos gratuitos, en si las personas desean interponer denuncias, desean seguir un proceso judicial, civil, penal, pues que se le brinde la orientación inicial de los mecanismos a los cuales puede acceder, la forma con quién se puede abocar, si es posible, pues, y si se tiene a mano, que de hecho la comisión está trabajando en ello, en un directorio de esta oferta humanitaria, para que podamos informar de manera más integral a las personas que están acudiendo a nuestras instituciones. Entonces sí, como les dijo la viceministra, les invitamos a que apliquen el instrumento. De verdad que son consejitos, yo creo que el 90% diría yo que son consejos bastante prácticos, o sea, no es nada salido ni inventado, digamos que si le damos una leidita ya podríamos comenzar a aplicarlos. Y a partir de hoy en la tarde lo van a encontrar en la página web de la comisión y en la página de la Secretaría en versión digital para descargar, entonces también lo van a poder compartir con sus redes de contacto y demás. Esa es una herramienta, digamos, para todas y para todos. Y le dejo la palabra a Darla para que nos hable un poquito de criterios específicos ya para estas 4 poblaciones. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí presentes, disfrutando este logro, porque en realidad es un logro desde la comisión, el poder contar con una herramienta que nos permita orientarnos y más allá, pues en el abordaje, ver a la persona como sujeta de derechos, que en realidad es lo que tenemos que entender. A veces nos colocamos en un lado contrario, de la persona como beneficiaria y la otra persona que está realizando un trabajo específico. Sin embargo, más allá de ello, pues tenemos que considerar que también es una persona la que está ahí, una historia de vida, una situación donde la persona tuvo que movilizarse o desplazarse por un contexto de violencia donde han sido vulnerados sus derechos. Entonces, y que no solo decir de que la guía puede ser para instituciones del Estado, sino para organizaciones de sociedad civil, para organizaciones de base comunitaria, que nos va a permitir orientar el trabajo que durante años se ha venido haciendo, pero que efectivamente poder contar con una herramienta que nos va a permitir tener un mejor abordaje a la hora de.
Eso por una parte. Por otro, comentarles que este ha sido el primer ejercicio que se ha realizado en el país desde el reconocimiento políticamente del desplazamiento en el 2013, cuando se crea la Comisión Interinstitucional de Protección a las Personas Desplazadas, efectivamente, y que seguidamente se realizó un estudio de caracterización, donde ustedes lo pueden ver en la guía que se menciona, en el 2015, donde hablábamos de 174.000 personas que habían sido desplazadas por un contexto de violencia. Ante este escenario no se había planteado a Honduras un ejercicio que permitiera involucrar a los titulares de derechos, en este caso las personas desplazadas que habían sufrido esa situación de movilidad, de vulneración de derechos. Por lo tanto, ante las diversas discusiones, como lo mencionaba Isis, se tuvo que conformar ese grupo Petit para poder hacer este proceso de consulta, y eran personas ya reubicadas. Por lo tanto, los criterios que ustedes tienen aquí en la mano, que están en la guía, son criterios que surgen desde la población, desde las consultas, desde escuchar las voces de los niños, de las niñas. Y algo como un paréntesis aquí, el escuchar las historias de vida de las personas, de cómo tuvieron que salir de sus hogares, al equipo que estaba realizando la guía, que estamos todos aquí presentes, fue una carga emocional, donde veníamos cargados efectivamente por escuchar esas historias de vida, y ese ejercicio pues nos permitió ver más allá. Normalmente el escuchar o hablar del desplazamiento nos quedamos muy cortos y solo escuchamos, bueno, se desplazó por un contexto de violencia y ahí queda la historia, ahí queda ese dato estadístico. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar datos estadísticos, cifras, pero más allá de eso, pues sí, hay una historia que está siendo protagonizada por la persona que tenemos enfrente. Entonces eso nos cargó emocionalmente, porque efectivamente habían personas que tuvieron que llorar enfrente cuando contaban su historia, los niños y niñas que no reconocían el hecho como un desplazamiento, pero sabían que habían huido de su casa. Entonces todo ese contexto y esa fotografía nos permitió pues orientar el trabajo y formular estos criterios. Por eso hacemos mucha mención, y ya lo mencionaba Simón también en su momento, que el papel importante es la participación de las personas. Ya el proyecto de ley que se presentó al Congreso también ya permite el involucramiento de las personas desplazadas, permite que colectivos de personas desplazadas pues puedan. Por lo tanto, también hay que hacer mención de que ese proyecto hay que darle la importancia que tiene, porque va a permitir el involucramiento de las personas. Partiendo de esta pequeña introducción, vamos a hablar ya de lleno de la guía. Primero que nada, yo sé que aquí vemos organizaciones que ya hemos trabajado el enfoque psicosocial, y muchas veces decimos, pero ¿qué es el enfoque psicosocial? A veces lo hablamos como un tema de moda, un tema de las organizaciones, algo que se está poniendo ahorita en repunte. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre lo que tenemos como enfoque psicosocial, más allá de la mirada biologicista o de la psicología tradicional, que nos ha permitido solo analizar a las personas en su entorno, y más allá de su entorno no tenemos otros pasos. Entonces entenderemos como enfoque psicosocial, ya lo menciona la guía en la página número 9, creo, si no estoy mal, cuando empezamos a hablar del enfoque psicosocial. Este concepto fue tomado de Colombia, de una guía práctica que se utilizó para alcaldes y alcaldesas en el 2009, que nos permitiera pues ya tener el enfoque psicosocial en un contexto de violencia. Entonces como son buenos para copiar cosas, entonces tratamos de involucrar ese concepto de enfoque psicosocial, porque nos permitía hacerlo en este contexto de desplazamiento por violencia. Entonces entenderemos el concepto de enfoque psicosocial como los procesos articulados en la mitigación o en la implementación, de los servicios cuya intención final va a ser prevenir y mitigar a nivel de físicamente, entendiéndose el concepto de salud como emocional, física y socialmente, y hay personas que le están agregando, o estudiosos de la materia, le están agregando cultural, ambiental, entre otros. Entonces entenderemos aquel concepto de la persona, verla en su integralidad de manera holística, a nivel físico, emocional, social, cultural, religioso, y podemos sumar todos los aquellos, porque al final es ver a la persona en su entorno. Ya como ustedes lo mencionaban en la guía, como lo mencionaba Isis, en la guía aparecen ya por población diferenciada, pero con un fuerte componente del enfoque psicosocial, entendiéndose el abordaje en todas las esferas de su entorno o de la vida. Y hay que hacer también una reflexión, porque a veces como profesionales del área de la salud, la mayoría, y también me involucro, procuramos hablar de la salud, del concepto de la salud que tiene la OPS, que tiene la OMS, y que habla de un estado de bienestar física, emocional y social.
La pregunta es, porque cuando hablamos de un bienestar o un equilibrio, las tres tienen que estar en un mismo nivel para poder hablar de salud. La pregunta, si yo estoy emocionalmente mal, pero físicamente no tengo ninguna alteración y socialmente esté desequilibrado, o sea, socialmente esté mal, por lo tanto no existirá un equilibrio entre las tres variables. Entonces el concepto de salud se queda muy corto al querer aspirar a que todas las personas que estamos aquí, pues efectivamente estamos en un bienestar o un equilibrio social, emocional y físico. O la pregunta que siempre procuro hacer yo para hacer la reflexión de salud: ¿cuántas de las personas que estamos acá salimos con aquella histeria colectiva generalizada por la violencia en la que vivimos? Y pues muchas de las personas dicen: espero que no me vaya a pasar algo hoy, espero que no me vayan a asaltar, espero que no me... Entonces esa histeria desencadenada por un contexto social nos lleva a somatizar, nos lleva a tener diversas alteraciones en nuestro cuerpo. Entonces, entendiéndose ese como enfoque psicosocial más allá de, porque también hay que tomar la sociedad en la que vivimos y el contexto y el entorno. Entonces esto como para que tengamos como bien claro que el concepto de salud nos queda un poco muy corto, pero que lo que queremos hacer es como los primeros pininos para poder hablar de una integralidad. Los criterios específicos, como ya lo mencionaba Isis, son 13 numerales en el componente de la asistencia humanitaria. Aquí voy a hablar específicamente de 4, no me voy a regar porque al hablar de los 13 sería como toda una jornada de un día, pero efectivamente es para que también ustedes las puedan leer y no solo irla a engavetar. Aquí voy a mencionar un poco en atención y servicios de salud. Voy a centrar en las 4 poblaciones que hemos entrevistado, en este caso a las mujeres, a población LGTB, a niños, niñas y adolescentes y a pueblos indígenas. Cuando hablamos de atención y acceso a servicios, lo hablamos de manera integral. Efectivamente, ustedes en el documento que tienen en su mano hay criterios generales que son los que utilizamos para todas las personas y lo que hemos estado haciendo durante años. Pero ya cuando hablamos de manera diferenciada, entender a la persona que forma parte de grupos específicos y que a veces también caemos en el juego de las etiquetas, pero más allá de las etiquetas es que hay necesidades particulares y necesidades específicas a las personas. En este caso, hay que reconocer primero a la persona como sujeta de derechos humanos y en este caso a la mujer, porque la mujer en Honduras efectivamente ha sido vulnerada, ha sido violentada de sus derechos, ha sido un grupo minorizado y entonces se les podemos sumar efectivamente múltiples variables desde la interseccionalidad, el ser mujer, el padecer con una enfermedad crónica o el ser mujer que está en un contexto de desplazamiento genera mayor discriminación. Entonces efectivamente es como un ciclo, donde ese ciclo también hay que hacer la reflexión de que si estoy en un contexto de violencia, la violencia me va a generar, generarme las necesidades de protección, pero al no tener las necesidades de protección me va a llevar a desplazarme. El desplazarme muchas veces me va a llevar a estar en una comunidad de acogida que efectivamente no va a tener todas las necesidades a cubrir, por lo tanto en esa comunidad de acogida me va a llevar a una migración forzada. La migración forzada me va a llevar muchas veces a la deportación y la deportación me va a volver a llevar a las necesidades de protección. Por lo tanto es un ciclo el que está viviendo la persona y lo que pretende con esta guía pues efectivamente es mitigar esos riesgos o ese hecho traumatizante que ha ocasionado pues diversas dificultades a nivel de la persona misma. Lo otro es reducir el número de veces que la persona tiene que ir a presentar su caso, a presentar su historia, a contar su situación. Efectivamente estamos algo acostumbrados de que vaya primero donde el asistente y luego el asistente del asistente del asistente del asistente de la persona que está en X institución. En este caso lo que hay que tratar de reducir es el número de veces que la persona tenga que volver a contar. Cada vez que cuenta su historia volvemos a tocar una afectación emocional, por lo tanto las personas pues vamos a estar como nuevamente un hecho revictimizante, vamos a estar volviendo a encrudecer la historia y por lo tanto va a haber un hecho traumatizante a nivel emocional. Entonces esa parte es como bien particular que tenemos que tener mucho cuidado. Como les decía, estoy ahondando en uno de los criterios más específicos porque ya en la guía pues ya aparecen toda la lista, si no, como les mencionaba, pues vamos a estar todo el día. A nivel de población LGTB, muchas veces tenemos el error de que aunque una persona que esté enfrente nuestro tenga una identidad de género diferente a su sexo biológico o su sexo asignado al momento de nacer, siempre nos dirigimos por el nombre que está en su identidad o en su documento de nacimiento.
Más allá de eso, es dirigirse a la persona con el nombre y cómo ella se siente o considera que debe de ser tratada. Si se presenta como Rosa, pues va a ser Rosa como yo la voy a tener que tratar a la persona. Si se presenta como Juan, o sea, aquí es tratar a la persona como ella se siente conforme, a gusto y como yo la tengo enfrente, o como ella considera desde el momento que llegó al espacio, porque más allá de eso es que está viviendo y está ejerciendo su sexualidad como a ella le parezca. Y yo no soy nadie para venir y empezar a decir y a juzgar o a tratarle por el nombre como el que está, porque al final estamos haciendo un proceso de discriminación y de estigmatización. El otro es no hacer expresiones faciales o corporales. Normalmente, por la cultura heteropatriarcal, machista que vivimos en el país, efectivamente nos permite, como decir, que replicar modelos anteriores y por lo menos compartir, el no compartir la sexualidad o la identidad de género o orientación sexual de una persona diferente a la mía, nos lleva muchas veces a tener expresiones que se vuelven estigmatizantes y discriminadoras. Por lo tanto, el hacer expresiones faciales o corporales, pues yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque al final estamos generando el estigma y generando la discriminación, por lo tanto la vulneración de derechos, y la vulneración de derechos me lleva efectivamente a desplazar a la persona ante un contexto que no le está garantizando sus derechos. Y lo otro es garantizar que ninguna persona sea sometida a presiones para ocultar, suprimir su orientación sexual. Yo creo que cada persona, ya lo menciona en los principios de Yogyakarta, que fue una de las revisiones que se hizo efectivamente, que toda persona es libre de expresar su sexualidad en el entorno donde se encuentre y como ella se siente a gusto. Esto efectivamente va más allá de la tolerancia, porque yo puedo tolerar una actitud, puedo tolerar un comportamiento, pero no lo puedo compartir, sino que más que todo es del respeto, el hablar del respeto a la persona, que es una persona sujeta de derechos y que tiene pues esa particularidad de que está viviendo y está ejerciendo su sexualidad más libremente que otras personas, porque puede vivir en una condición de supresión, en una condición de ocultar esa identidad o orientación sexual. A nivel de las niñas, niños y adolescentes, normalmente siempre procuramos que en estos contextos de vulneración no se involucre a la niñez. Pero en este ejercicio práctico que se hizo, sí se involucró a la niñez, sí se involucraron. De hecho, tuvimos hasta niños y niñas de 3, 4 años. Yo recuerdo que Ludin, la compañera en la consulta que se hizo en El Progreso, creo que no sé si fue Sheila o una de las compañeras que estaba, o Keila, que ellas estaban como tratando de jugar con los niños, pero haciendo un ejercicio práctico. Jugábamos, pero también obteníamos información. ¿Por qué razón? Porque los niños, las niñas y los adolescentes también sienten. Entonces, normalmente a veces desde el adultocentrismo tomamos decisiones por ellas y por ellos. Pero yo creo que tenemos que involucrar a la niñez en estos procesos de construcción colectiva que nos va a permitir pues, orientar el trabajo. Primero, la participación, que yo creo que nuevamente queda bien claro que tienen que participar de estos espacios de análisis, de reflexión, pero de manera diferenciada según sus necesidades. Lo segundo, explicar con palabras sencillas, y no solo para los niños o las niñas. Normalmente estamos tan acostumbrados de los tecnicismos que llegamos a un espacio y empezamos a hablar técnicamente desde lo astral, yo le digo desde lo astral, de lo utópico, desde la fenomenología, y queramos ponerle lo que nosotros quisiéramos ponerle, pero nos estamos desenvolviendo en un espacio donde posiblemente haya personas que no están entendiendo nada de lo que estamos hablando, y efectivamente nos pueden dar lecciones de vida porque están haciendo un trabajo, ellos o ellas están haciendo un trabajo históricamente de años y nos lo van a explicar de manera sencilla sin tanto hablar de los tecnicismos. Entonces yo creo que también hablar de manera sencilla, práctica, fácil, nos va a permitir también tener y comprender a las personas el tema del desplazamiento o cualquier tema. Entonces esto también como queda como una reflexión. El otro es, al momento de la entrevista, cuando sean padres, madres o tutores, efectivamente hay que procurar que no estén los menores de edad, los niños adolescentes, porque también puede ser un hecho revictimizante o traumatizante para la persona, o en este caso para la niña misma. Entonces procurar que no estén durante la entrevista y utilizar medios distractores fáciles que estén a la mano para que puedan pues ellos estar en otro momento a nivel de distraerse con juegos, pero también que sean juegos que lleven a la reflexión. Y lo último, pues a nivel de pueblos indígenas, que yo creo que también aquí participaron los pueblo Lenca, pueblo Rifuna y pueblo Misquito. Entonces, para que podamos entender, fueron representativos.
Y aquí es más que todo, nuevamente, yo creo que esta reflexión ha surgido en otros espacios. Suena algo. Bueno, efectivamente disponer de material que sea disponible al idioma específicamente de los pueblos originarios, de los pueblos, porque normalmente hacemos un abordaje y no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos material disponible para las personas que puedan ser de su comprensión. Entonces eso es como importante, de material informativo en base a los idiomas de los pueblos originarios. Lo segundo, en caso de no contar con alertas o una alerta temprana o una condición de riesgo inminente de desplazamiento, pues efectivamente tomar medidas que puedan salvaguardar la vida de las personas. En este caso, que permitan evitar el desarraigo tanto cultural como a nivel del territorio, porque yo creo que el enfoque intercultural es bien importante en esos espacios, y reconocer a las personas su cultura, su riqueza cultural, y no tratarla de desarraigar de ese, pues yo creo que también estaríamos vulnerando los derechos de las personas. Y el último es disponer de otros medios informativos no escritos. Eso normalmente siempre estamos tan acostumbrados de entregar un trifolio, de colocar un banner, de colocar un afiche, pero más allá también existen otras alternativas de los medios escritos, un video, una ilustración que permita pues a la persona ubicarse en la situación que está viviendo. Esto hablando netamente en atención, acceso y servicio. La siguiente, en alojamiento temporal, como les mencionaba, solo hablar de 4 componentes de los criterios de asistencia humanitaria. El otro es alojamiento temporal, y las mujeres, en este caso, procurar que en el alojamiento las niñas y las mujeres no sean alojadas en espacios compartidos con otras personas diferentes a su sexo o identidad de género. Eso es bien importante. Normalmente estamos acostumbrados, como decimos, a meter todas las personas en una canasta. Efectivamente es un error, porque cada persona necesita su espacio, su privacidad, y el compartir otros espacios en un solo lugar con las personas pues efectivamente le va a llevar a sentirse incómoda, pero también a violentar su privacidad. Entonces yo creo que también eso es bien importante, el no compartir espacios con personas de diferente sexo o de identidad de género o expresión. Velar porque las mujeres no sean separadas de sus hijas e hijos. Yo creo que eso es bien importante, y eso no solo lo vemos en el tema del desplazamiento, actualmente lo vemos en el tema de migración, que hoy por hoy están siendo separadas las personas de sus hijos o sus hijas, en este caso particular las mujeres. Entonces también estos criterios pues nos orientan a que no procuremos. Normalmente el trabajo que hacemos lo hacemos al diario, y cuando se hace el componente de asistencia humanitaria lo hacemos de manera rápida. Sin embargo, como estamos dando una respuesta rápida, efectivamente pues cómo podemos tener estos criterios ahí a la mano, ¿no? Entonces de un solo hacemos un abordaje muy inicial, muy primario, y por lo tanto se cometen errores durante el camino, pero esos errores podemos irlos trabajando. A nivel de la población LGTB, pues aquí existen los retos, porque esta intención de la guía es como darnos esos criterios, pero efectivamente es un reto poder hablar de que todo esto se va a cumplir. Sin embargo, hoy por hoy hay organizaciones que ya lo han estado haciendo durante años históricamente, entonces yo creo que también es reconocer de que esto va a dar como unas orientaciones. A nivel de población LGTB, pues efectivamente disponer de opciones de alojamiento que sean seguros. Normalmente, es más, no existe ni un centro de albergue para población LGTB específicamente aquí en el país. Entonces, el hablar más que el trabajo que hace el Consejo Noruego u otras organizaciones que dan todo el acompañamiento al momento de la reubicación, pues hablar de que tener disponible alojamientos para las personas según su orientación y su identidad de género, promover espacios de buena convivencia o espacios de entornos de vida saludable. Yo creo que eso también que permita involucrar a la persona. Normalmente siempre hay una situación de desplazamiento y de ego, no tiene contacto con la sociedad. Entonces yo creo que también hay que propiciar esos espacios. Por eso en la parte de medios de vida ya está dándonos orientaciones de que la persona tiene también que volver a la sociedad a formar parte, porque somos seres sociales. Entonces, por lo tanto, es también darle entornos de vida saludable a la persona que se pueda desenvolver. La siguiente. En el caso de las niñas o de la niñez como tal, pues prohibir todas las medidas disciplinarias y de control, evitando todo maltrato, comportamientos de torturas, tratos crueles, inhumanos, que permitan pues efectivamente violentar de manera física o psicológica a la niñez.
Normalmente hay tratos inhumanos desde el trabajo que hacemos indirectamente o que se hace, y como se dice normalmente inconscientemente, pero es que inconscientemente lo hemos aprendido. Entonces, evitar tratos crueles o inhumanos a la niñez, porque de alguna manera ya sufrió un trauma, y el hecho de traumatizarle aún más una situación donde se le da un alojamiento o durante el desplazamiento o la reubicación, pues va a traumar aún mucho más la vida de la niña o del niño o del adolescente. Y a nivel de los pueblos indígenas, pues propiciar espacios y medios para la preparación colectiva de alimentos, como ser ollas o fogones comunitarios que permitan pues hacer desde la creencia, desde la cultura, desde las tradiciones de los pueblos como tal. Siguiente. En alimentación y vestimenta, y pues nuevamente a las mujeres efectivamente garantizar que la calidad de los alimentos sean adecuados y suficientes. Históricamente, no solo a nivel del desplazamiento, sino a nivel del país como tal o de la región de Latinoamérica, la mujer cuando llega el momento de los tiempos de comida, prefiere darle más a sus hijos o al esposo, porque efectivamente es lo que ha aprendido, y ella prefiere quedarse con una porción menor o no almorzar, desayunar o cenar, porque prefiere porque obviamente está sacrificando, y lo que normalmente dice es que ser madre es un sacrificio. No, no es un sacrificio, eso ha sido lo que le dice la sociedad y la cultura como tal, pero propiciar que las mujeres también tengan un espacio y con su alimentación sea igual que el resto, porque normalmente es como una porción muy limitada la que se le da para la familia, y eso tiene que hay que ser, como dice, hay que ser milagro, ¿verdad? Entonces desde ese milagro que hace la persona, efectivamente está sacrificando su alimentación, y al sacrificar su seguridad alimentaria, pues efectivamente le va a llevar a tener enfermedades múltiples en su organismo. Lo otro es propiciar la vestimenta, y aquí nuevamente hacemos énfasis en respetando la cultura. La religión, por ejemplo, el imponer el uso de pantalones. Ya nos decían que los pueblos, por ejemplo el pueblo garífuna como tal, a ellos normalmente las mujeres usan vestidos, y no es una imposición el venir y decirle que tienen que utilizar pantalones o algo, o respetando la religión, que también hay otras religiones que tienen sus líneas, y no voy a entrar en religión porque no es el espacio, pero sí respetando la cultura y la religión de las personas. El otro es el tema de la orientación, pues efectivamente consultar acerca de la preferencia de vestimenta que tenga la persona. Normalmente, como volvemos al tema de la identidad de género, y como su identidad de género es diferente a su sexo asignado al nacer o biológico, entonces por lo tanto tenemos, como le damos la ropa que confiere o que tenga al alcance a una María, y le damos una ropa de un Pedro. Entonces eso también, en realidad, quien determina también lo que le debe utilizar el hombre o la mujer, también lo lleva a las reflexiones de estos espacios, porque efectivamente lo vuelve a determinar una sociedad en la que vivimos, ¿no? Siguiente. A nivel de la niñez como tal, pues efectivamente a las madres algo muy importante de los lactantes menores es efectivamente orientarle los beneficios que tiene la lactancia materna. Eso es como, creo que esto surge a raíz de que muchas madres decían, bueno, mi hijo tuve que suspenderle pecho, tuve que ver cómo conseguía fórmula, todo. Entonces esta reflexión también nos surgía de que dar también los beneficios de la lactancia materna exclusiva a la niñez como tal, a los lactantes menores en este caso. O sea, si se fijan, son componentes bien específicos según las necesidades particulares que se mencionan o que salieron ahí en la consulta. Lo otro es no obligar a los menores a vestir o lucir de acuerdo al sistema de creencias personales. Volvemos al tema de lo que hablaba anteriormente. Y a nivel de los pueblos indígenas, pues considerar las prácticas de soberanía alimentaria de las comunidades, las características, las restricciones en la dieta, los métodos tradicionales para la preparación de los alimentos. Entonces eso también para que lo consideremos en el tema de alimentación y hospedaje. Siguiente. Y la última, que no voy a entrar mucho tanto en detalle, de salud e higiene, porque hay otro componente de salud mental. Entonces aquí, al hablar de salud de las mujeres como tal, garantizar que los kits que se entreguen pues tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y los adolescentes. Normalmente se entregan kits de manera generalizada, pero no se considera que también, por ejemplo, el proceso del ciclo menstrual de la mujer como tal, entonces muchas veces no hay toallas sanitarias, no hay necesidades, no hay métodos
anticonceptivos, no hay para analgésicos efectivamente que son ocasionados por el ciclo menstrual o por otros procesos como tal. Entonces, que sean garantizados y que tomen en cuenta las necesidades particulares. Y el otro, en los primeros momentos de la atención, indagar en forma no invasiva, esto es bien claro, no invasiva, y que sea de manera respetuosa, que no tratar de meter la privacidad o no involucrar la privacidad de la mujer o de las niñas al momento de las entrevistas. Eso es bien importante porque normalmente hacemos entrevistas, se hacen entrevistas, pero utilizamos métodos invasivos. El método invasivo, ya sea por un instrumento abierto, por preguntas muy directas, y a veces que la persona no las quiere responder, entonces darle también la libertad de querer o no querer responderlas. O a nivel del colectivo LGTB, pues garantizar que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica vaya a violentar los derechos, o que vaya a considerar la orientación sexual o identidad de género. A nivel de las niñas, niños y adolescentes, pues facilitar y garantizar el acceso a los servicios a nivel pediátrico, o sea, a nivel que se reconozca sus necesidades de niñez, y luego, si se puede, en el momento, una atención especializada. Desde Médicos del Mundo, pues nosotros en el proyecto de atención en salud, pues sí procuramos que haya una atención diferenciada según las necesidades desde un sistema de referencia. Pero más allá de eso, es garantizar la necesidad que el niño o la niña necesita en ese momento particular. Y de los pueblos indígenas, pues incluir opciones de medicina tradicional. De aquí hay personas, sabemos personas en este auditorio posiblemente, de que creemos en la medicina tradicional, en la medicina natural, en la medicina homeopática. Entonces, efectivamente, hay también que tratar de creer o incorporar el enfoque intercultural de la medicina tradicional. Y por último, que no se debe obligar a las personas a someterse a ningún tratamiento médico que vaya, pues, como que vaya a ocasionar un tabú o vaya en contra de su cultura o en contra de su religión como tal. Bueno, esta ha sido mi participación. Creo que me he tardado mucho, pero espero que hayan tenido una fotografía de lo que es la guía práctica y ustedes la puedan también leer y la puedan como utilizar en los momentos que trabajemos con las personas que han sido afectadas por el desplazamiento en este contexto de violencia. Vamos a pasar a Maris, que esta ha sido como mi participación, y no sé dónde está la compañera. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar apertura a un espacio de preguntas, por si alguien las tiene, dudas. Bueno, soy Fernando Reyes de Justice Education Society, y muchas gracias por esta presentación y por el esfuerzo de la guía práctica. Definitivamente que sí es necesario que tanto médicos, psicólogos y trabajadores sociales, sobre todo de la red de servicios, pues tengan elementos para poder trabajar y sobre todo criterios que les puedan explicar claramente cómo atender estos casos. Tengo algunas dudas que sería interesante que las pudiéramos debatir. No lo quiero mostrar como una crítica, sino como un poco cómo lo están pensando o qué estrategias implementarían para poder hacer realizable esto. Una de ellas pues es... pude notar que en los criterios para personas LGTB no se visualiza la violencia sexual. Entonces queda un poco en duda qué ocurre con aquellos casos de, por ejemplo, violaciones correctivas hacia mujeres lesbianas o aquellos casos de violencia sexual que enfrentan mujeres transexuales o incluso los mismos hombres gays. Entonces sí me parece interesante que no se visualiza la violencia sexual como un criterio dentro de la población LGTB. Es importante poder notarlo, sobre todo porque muchas de las situaciones de desplazamiento también vienen alrededor de eventos de violencia sexual a nivel comunitario. Otra duda que tenía era cómo se asegura la continuidad de tratamientos, por ejemplo, relacionados a la profilaxis por exposición de VIH, sabiendo que este es un medicamento que dura casi un mes de implementación, o sea, 28 días de tratamiento, y que muchas veces estas personas, al estar en movimiento o incluso al estar pues pensando en migrar de Honduras, ¿cómo aseguramos la efectividad y la continuidad del tratamiento de este tipo, por ejemplo? Cuando ha habido un riesgo, igual como ocurre con la PAEA, no estar legal en el país, ¿qué estrategia o qué alternativa existiría para poder ofrecer un anticonceptivo de emergencia en un país que no la tiene? También, y dentro de ese mismo continuum de tratamiento, pues me hace la duda en relación a el abordaje en salud mental, porque la estadística nos dice que muchas veces las víctimas solamente llegan en una tan sola ocasión a la consulta,
normalmente la abandonan, a veces solo llegan hasta 3 consultas y sabemos que eventos de violencia requieren en realidad un tratamiento que puede llevar de 10 a más consultas dependiendo de los hechos. Y pues, ¿cuál sería la estrategia para asegurar que podemos en realidad tener un impacto en salud mental con personas que solo vamos a ver en una tan sola ocasión en la clínica? Y por último, mi última pregunta pues sería en realidad pues, ¿cómo, en relación a los retos de la identificación de este tipo de víctimas? ¿Existe una hoja de tamizaje que nos pueda dar a nosotros un indicio de cuáles son las características de la persona desplazada por violencia? Y si ocurre así, ¿cuáles serían las alternativas de referencia cuando no hay alternativas? Porque en este caso sabemos que no hay muchos refugios, sabemos que por ejemplo la profilaxis post-exposición está concentrada en Tegucigalpa y por una ONG, y que en este caso pues ¿cómo logramos expandir digamos, la implementación de servicios a nivel nacional? Pero muchas felicidades por el esfuerzo. Gracias. Yo te voy a responder 3 y luego creo que ahí se puede complementar ahí. La segunda, efectivamente, de garantía o continuidad de tratamiento, no solo profilaxis pre-exposición, porque la PrEP no está ni todavía aquí, sino que es la post-exposición, primero que hay que aclarar, que es la profilaxis post-exposición, que la están haciendo pues otros colegas, efectivamente, pero no solo la post, sino en realidad qué garantía tú le das de un tratamiento de continuidad a una persona, si es una persona hipertensa, si es una persona diabética, si es una persona con una enfermedad crónica tratable, y eso incluye también a las personas con VIH, que están en la terapia antirretroviral. Efectivamente, esta guía lo que contiene, por eso cuando lo mencionaba al principio de los procesos articulados, es que permita existir un sistema de referencia, que son los próximos pasos, porque efectivamente ese sistema de referencia te va a permitir tener todos los elementos de la persona. Si yo soy de Dalní y me muevo para Choluteca, entonces que tenga un sistema de referencia de reconocimiento de la persona que se ha desplazado. Una cartera de servicios que ya lo mencionaba Isis, que se está haciendo o que se va a trabajar para que podamos tener esa fotografía a nivel general. Pero el garantizar un tratamiento de cualquier enfermedad que está la persona llevando en el X centro asistencial, cuando muchas veces los centros asistenciales ni lo tienen, entonces es como otra línea a reflexionar o a repensar qué tanto vamos a garantizar el acceso a la salud. Por eso es como ese reto que existe más allá. Si existen instrumentos, si existen trabajos, si existen documentos, pero si no le garantizas medicamentos desde antes de un estudio, desde antes de una consulta, desde antes de un documento, entonces, de hecho la pregunta aquí sería, o como de debate, ¿a quién le estamos garantizando la salud en Honduras en el contexto actual? Entonces, como el otro. La segunda, si te fijas, yo lo mencionaba al principio sobre el tema de los enfoques psicosocial. Claro, el enfoque psicosocial desde los primeros auxilios psicológicos, desde el abordaje inicial, que vos lo conoces mejor porque sos del área de la salud mental, te vas a dar cuenta que los primeros auxilios psicológicos se dan en el momento de la situación y los hacen muchas veces las personas que no tienen conocimiento de la materia o no tienen conocimiento de la situación y se está haciendo un abordaje inicial. Lo que va a permitir aquí, al tener una cartera, un sistema de referencia o la articulación, porque esa es la palabra, articular con otra instancia, otro momento, te va a permitir referir. Y esa referencia según la necesidad particular. Si yo tengo una necesidad específica, digamos, de alojamiento, yo no lo voy a referir para el tema de otro tema de nivel de educación, me explico, sino que lo va a permitir referir según las necesidades que vayan surgiendo. Y la última, que era sobre la caracterización, de hecho ya se va a sacar el segundo estudio de caracterización, que creo que se puede ahondar mucho más, desde el 2014 a la caracterización del desplazamiento forzado aquí en Honduras, que fue en el 2015, y ahorita que ya se va a sacar el segundo estudio, que ahí se puede ahondar más en ello. La primera pregunta casi no recuerdo cuál era. ¿No aparece el criterio de violencia sexual para personas LGTB? Fíjate que me parece que sí salió en las discusiones y sí se menciona, pero muy muy puntual. Lastimosamente, pues efectivamente, posiblemente al momento de elaborar no lo habíamos considerado, pero voy a revisarlo muy bien y yo te puedo dar la respuesta ahí después. Sí, de hecho, en cuanto dijiste violencia sexual, revisé la guía, porque sí fue uno de los criterios, fue una de las discusiones más importantes que se tuvieron en la consulta con población LGTB, porque sí está en mujeres, pero no está en LGTB, y no sé, que no sé si fue algún error de imprenta, nos lo comimos, porque en mi cabeza sí estaba contemplado allá, pero vamos a revisar, esa la debemos. Y creo que una de tus preguntas iba en cómo se iba a
a implementar la guía, ¿cierto? ¿Sí? Sí, yo entendería que esta es una guía que ayuda a concentrar criterios para que otras instituciones públicas del Estado lo implementen, ¿no? Correcto. Y en la red de servicios. Correcto. Pues más por ahí. No. Creo que Ya te respondí. Sí, lo entendí. Listo. En el caso, sumándome a la pregunta de violencia sexual, en el caso de niñas y niños tampoco lo percibí y sobre todo me alerta en los casos donde están en alojamientos temporales. Es difícil identificar en un niño cuando hay este tipo de casos en su entorno natural, ¿verdad? Mucho más creo que lo es en un lugar de un albergue, porque todo está alterado en ellos. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomendaría? Y cuando usted se refirió al tratamiento, al uso de la información que dan los medios de comunicación, en efecto, hay una revictimización enorme, lo sabemos, pero quisiera preguntarle si en este espacio se ha hecho algo para alertar a los medios o detener esa situación tan tremenda. Mira, como la metodología está un poquito diseñada para lo que nosotros al final sistematizáramos en el documento, partiera de los hallazgos de las consultas. De los niños y de las niñas a las cuales consultamos no se manifestó violencia sexual, por lo menos del grupo focal al que tuvimos acceso, no se identificó un caso de violencia sexual. Sin embargo, ellos sí dieron varios criterios para alojamiento o albergues, porque muchos de ellos se habían estado en albergues. Entonces manifestaban que, y creo que aparece como criterio que existan las unidades familiares, por ejemplo, tengan su propio espacio, que en caso de niños, niñas no separados o no acompañados, se evite que tengan que hacer uso compartido de habitaciones, de baños, con adultos, con otras. Entonces hay unos criterios así porque parte mucho de lo que nos dijeron, pero en el grupo focal al que tuvimos acceso no se identificó violencia sexual en los niños, a pesar de que sí se había diseñado una metodología con el equipo para poder identificar en todos los grupos poblacionales este tipo de abusos. Primero, gracias. Primero, felicitarlos por el gran trabajo que hicieron a Médicos del Mundo y a la Comisión, sobre todo a través de la Dirección de Desplazamiento Forzado, que estuvo más directamente en todo este proceso de elaboración de la guía. Mi pregunta va dirigida a cómo y quién garantizaría la aplicación de esta guía práctica dentro de las instituciones para que no sea un documento más de los muchos que tenemos muy bien elaborados, pero que lamentablemente los tenemos engavetados. Entonces, ¿quién y cómo haría de que realmente dentro de cada institución estatal se aplicaría dicha guía? Mira, una de las estrategias que hemos identificado es, compartir el documento tanto en versión digital como en versión física a cada uno de los titulares de las instituciones y solicitarles que nos designen a la persona dentro de sus instituciones que probablemente sea quien le tocaría estar aplicando estas herramientas para nosotros así tener reuniones luego con estas personas, como una de las estrategias más a corto plazo que hemos identificado. Pero obviamente estamos hablando de toda una institucionalidad gigantesca de gobierno. Yo creo que no hay guías suficientes para todos los funcionarios de salud impresas todavía, por ejemplo, o para todos los de INAF, por ejemplo, o de Ciudad Mujer, qué sé yo. Entonces, es una tarea que va a requerir tiempo, pero acá también es en la medida en la que los miembros de la comisión se apropien del instrumento y traten de institucionalizarlo también dentro de sus entidades. Pero a corto plazo sí te digo que esa es la que hemos identificado para poder darle mayor difusión a la herramienta. Yo creo que aportando lo que dice Isis y que ella también forma parte de la comisión como tal, pues la firma que está a próximos pasos después del mega acuerdo entre las instituciones del Estado y con la Secretaría de Derechos Humanos, que ya te va a dar líneas específicas del trabajo y de los acuerdos y de los próximos pasos en materia de desplazamiento, que ha sido como uno de los planes de la comisión, la firma de un convenio o un acuerdo entre todas las instituciones del Estado para dar respuesta a las necesidades de desplazamiento. Yo creo que también ese es
una garantía, y el otro es pues ya contar con una ley, pues la ley ya te va a decir también la respuesta que debe dar del Estado. Entonces eso como es otra línea que hay que considerar durante todo este proceso de construcción o de aplicación de la misma, de la guía práctica. No sé si tiene otra pregunta. Si no, voy a capela. Gracias. Soy María Gracia de Cruz Roja Española. Más que una pregunta, quería hacer un pequeño comentario basado en la experiencia de que la gran parte de las personas desplazadas por violencia en realidad no pasan por albergues o por centros colectivos, sino que se refugian como núcleo familiar o personas individuales por su cuenta. Entonces yo creo que habría que tomar en consideración, empezarlo a hacer de manera más consistente, que toda una parte de las sugerencias que están contenidas en la guía, sobre todo en lo que se refiere a la cobertura de necesidades básicas, pueden ser resueltas más ágilmente si en lugar de estar haciendo entrega en especies lo hacemos en efectivo. Así cada familia y cada persona puede elegir libremente, ¿no?, en base a su necesidad, a su cultura, a su orientación sexual o a su género, pues cómo satisface esa necesidad básica. Era nada más un comentario. Gracias. Gracias, María Gracia. Es complejo, la verdad. Sí. La idea es como parte mucho de que la universalidad de los casos, los diferentes perfiles que tenemos, no permite decir que esa es una única forma o una única respuesta de cómo entregar la asistencia humanitaria. Ahorita, hoy por hoy, por ejemplo, que la dirección está implementando un proyecto piloto de asistencia humanitaria, que es la primera vez, digamos, que la institucionalidad pública hace este tipo de labores con la población víctima directamente. Nos hemos encontrado con retos gigantescos, entonces yo creo que también los demás colegas, no sé si el Consejo Noruego también, en la entrega de la asistencia, porque a veces sí funciona el efectivo, es la forma más expedita, pero depende de cada caso y no en todo funciona de la misma forma, por lo menos eso es lo que hemos estado aprendiendo en el camino. Tenía una pregunta, yo sabía que me había quedado pendiente con una pregunta. Preguntaste que si existe alguna especie de tamizaje, ¿cierto? Como para poder determinar si estamos hablando, si estamos frente a una persona desplazada internamente. Quizás podría ampliar un poquito más ese punto. Sí. Mira, la guía sí trata de establecerte ahí los conceptos. Es decir, quién es una persona desplazada, como para que también, si es una persona que es la primera vez que escucha el término, pues pueda irse de un solo al instrumento y no tenga que googlear o buscar en otras fuentes. Pero si nos vamos como a la realidad es que yo creo que hace 2 años eran muy pocos los que estábamos discutiendo el concepto o el tema de desplazamiento interno. Desde que se crea la comisión y que empieza la comisión en el 2014, estoy hablando de hace 4 o 5 años, tampoco es que llevamos 10, 15 años discutiendo esto, empieza con el primer tema de agenda, que creo que fue definir el concepto y entender el concepto de persona desplazada internamente en el país. Entonces sí, para la comisión le tomó tiempo definir su propio concepto de persona desplazada, no digamos para poderlo bajar y para poderlo llevar a las diferentes instituciones, redes comunitarias, organizaciones de sociedad civil, que todavía inclusive el tema sigue siendo mezclado o confundido con migrante, con refugiado, con una persona que solamente ha sido víctima de un hecho de violencia. No es que esa persona la extorsionaron, pero tal vez no nos dimos cuenta que eso le provocó o le detonó el desplazamiento. Entonces sigue siendo un tema complejo. Aquí no te tengo una respuesta de decir esto ya lo tenemos resuelto, porque en realidad no. Pero la comisión sí trata de hacer diferentes campañas de difusión, sí cuenta como con página web. Ahorita estamos por lanzar el primer curso especializado en desplazamiento interno, dirigido a funcionarios públicos, que lo vamos a hacer en octubre. Otra de las metas a corto mediano plazo es desarrollar un curso virtual también muy práctico, muy técnico, para que podamos tener más de 30 personas, sino que podamos llegar a más población en las diferentes zonas del país. Entonces,
Es una tarea constante, la verdad, todos los años, identificar estrategias para formar en el tema a la población. Y ya no me quedo con ninguna pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Lo de los medios no lo contesto. Lo de los medios de comunicación. Justo, y no crean que les estoy mintiendo, justo ahorita que vamos a lanzar una campaña para incidencia de aprobación de la ley, una de las medidas previas que se ha determinado como acción prioritaria es tener una jornada con medios de comunicación, es tener una jornada con periodistas, con comunicadores sociales previos, siquiera por lo menos para que el concepto de desplazamiento y algunos mensajes claves queden como claros, pero tener a los medios de comunicación, porque ya lo hemos intentado en otras ocasiones, no es tan fácil, porque el que nos llegó un día tal vez después ni lo volvimos a ver, o llegan y solamente están 20, 15 minutos y se van, porque obviamente tienen que hacer cobertura. Entonces tener espacios con ellos sí ha sido complejo, entonces tampoco es una tarea fácil y es una tarea de hecho por hacer y desarrollar. Bien, buenos días y felicitarles por la guía, está muy interesante. Y mi pregunta va encaminada más que todo, cuando hablamos de la atención inmediata, todos estos criterios que son muy valiosos para ponerlos en práctica, pero también en procesos de reubicación. ¿Qué está haciendo el Estado o qué se puede decir sobre espacios seguros o soluciones duraderas? Porque si bien es cierto, como lo mencionó quien me predijo sobre que las personas se reubican por sí solas con sus familiares, pero es muy importante o sería interesante conocer si de parte del Estado se está creando espacios seguros, porque al final se trata de que prevalezca la vida de las personas, ¿verdad? Entonces esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, como les comentaba al inicio, nosotros ahorita como Secretaría de Derechos Humanos y como dirección estamos desarrollando una primera experiencia piloto en asistencia humanitaria, en el cual con un socio estratégico, que no sé si puedo decir el nombre porque está acá, yo creo que no, hemos tratado de complementar toda esa asistencia humanitaria en dos áreas específicas que no contempla el proyecto que nosotros teníamos, y era la parte de salud mental y física y la parte de generación de ingresos, para que cada caso que se está atendiendo dentro de esta experiencia tenga como toda esa atención integral. Y ver, porque es una experiencia piloto, lo que nosotros queremos es sistematizar toda esta asistencia, toda la experiencia que recogimos, identificar los vacíos, identificar las buenas prácticas y resaltar precisamente lo que acabas de mencionar, que no importa cuánta asistencia demos y de la forma más adecuada o más digna que la demos, si no logramos avanzar en la parte de seguridad muy vinculada para las familias, como les mencioné al inicio, con estabilidad socioeconómica, muy difícilmente vamos a lograr que esa persona logre superar la situación de desplazamiento. Entonces, decirte que como Estado, por lo menos en lo que me tocaría responder, este proyecto va a terminar yo creo que más o menos en junio del otro año, porque lo comenzamos en junio de este año, y va a ser, digamos, la herramienta que va a permitir formular lo que sería ya un programa nacional de atención en esta materia. Y aquí es donde, digamos, que parte de la incidencia que hace la Secretaría de Derechos Humanos, porque todo requiere presupuesto, y esa es una de las peleas constantes de todas las instituciones. Todo requiere presupuesto, o sea, resaltar la importancia que tiene que se asegure presupuesto para soluciones duraderas, va a ser uno de los ejes prioritarios que va a tener esta experiencia piloto, para que se pueda asegurar el presupuesto y nos pueda permitir no solamente dar esa asistencia básica o en emergencia, sino esta asistencia un poquito más prolongada. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? En virtud de no haber más preguntas, los invitamos a disfrutar de un cóctel y reiteramos el agradecimiento por su presencia en el desarrollo de este evento. Tengan buen día. Gracias.